Bienvenidos a Historias de Noche, hoy les traigo 4 relatos de terror que vivieron doctores forenses. La sala prohibida. Me llamo Dr. Lucas Almeida, un médico joven y lleno de expectativas, actualmente realizando mis prácticas en el Hospital St. Mary's Grace en Vancouver, Canadá. Desde que decidí estudiar medicina, mi meta siempre ha sido clara, convertirme en un cirujano destacado. La idea de tener la capacidad de reparar, mejorar e incluso salvar vidas con el bisturí me resulta fascinante. Pero por ahora, estoy en una etapa de aprendizaje constante, asistiendo al cirujano a cargo y absorbiendo todo lo que puedo de su experiencia. El Dr. Marcus Alstead es mi mentor. Un hombre de expresión severa, con el porte de alguien que ha pasado por todo en su campo. Su rostro apenas muestra emociones, pero detrás de esa fachada fría hay una dedicación absoluta a su trabajo. Cada vez que se coloca los guantes quirúrgicos y se inclina sobre una mesa de operaciones, se transforma en un maestro del detalle, alguien que ve la belleza en lo funcional y lo convierte en arte. Una tarde, mientras revisábamos los detalles de una cirugía programada, el Dr. Alstead dejó caer una curiosa confesión. Habíamos estado hablando de especializaciones, y cuando le mencioné mi deseo de dedicarme a la cirugía reconstructiva, él arqueó una ceja, como si evaluara mis palabras. Yo también incursioné en la cirugía plástica en su momento, dijo, acomodándose en la silla frente a mí. Arreglar narices, corregir imperfecciones estéticas, al principio me atrajo la idea. Pero me di cuenta de que no era lo mío. ¿Por qué no?, le pregunté, intrigado. Era raro que hablara de su pasado con tanta soltura. El rostro es interesante, claro, pero no lo suficiente para mí, respondió, con una leve sonrisa, como si recordara algo. Lo mío siempre ha sido la belleza del cuerpo humano en su totalidad. Como los órganos, los músculos y los huesos trabajan juntos, como un engranaje perfecto. Eso es lo que me apasiona, los complejos procesos que hacen que funcione. No me interesa embellecerlo por fuera, me interesa preservar su perfección por dentro. Sus palabras me dejaron pensando. Era un enfoque casi filosófico, incluso poético, para alguien con fama de ser tan pragmático. Pero había algo en la forma en que lo decía que me hizo sentir que esa visión era más profunda de lo que aparentaba. Una parte de mí se preguntó si había algo más detrás de su elección de especialización, algo que no estaba compartiendo. Días después de aquella conversación, enfrenté un momento crucial en mi formación. No todas las cirugías son exitosas, y esa tarde lo aprendí de la manera más dura. El paciente era un hombre de 27 años, víctima de un atropello que le dejó la columna completamente partida. Desde el inicio de la operación, sabíamos que sus probabilidades eran mínimas, pero hicimos todo lo posible. Al final, no fue suficiente. A pesar de nuestros esfuerzos, su corazón dejó de latir en la mesa. Me sentí devastado. Era mi primera experiencia directa con un fracaso en el quirófano, y aunque no había sido mi decisión ni mi responsabilidad, la impotencia me consumió. Mientras yo intentaba procesar lo ocurrido, el Dr. Alstead permanecía impasible, como si la muerte fuera tan rutinaria como suturar una herida. Bueno, no todos se pueden salvar, dijo con una tranquilidad que me pareció casi fría. Luego se quitó los guantes con calma, los dejó caer en el recipiente de residuos y, sin más, comenzó a llenar el formulario de defunción. Lo que ocurrió después fue extraño. En lugar de dejar el cuerpo al personal encargado de trasladarlo, el Dr. Alstead decidió llevarlo él mismo a la sala de autopsias. No es que sea algo prohibido, pero no es común que un cirujano lo haga. Por lo general, una vez que el paciente fallece, nuestra labor termina ahí. Observé desde la distancia mientras él empujaba la camilla con el cadáver hacia el ascensor. No pude evitar preguntarme por qué lo hacía. ¿Tal vez sentía alguna responsabilidad extra por el caso? ¿O simplemente quería investigar más sobre el daño causado por el accidente? Traté de convencerme de que era una curiosidad profesional. El Dr. Alstead siempre había hablado con admiración de los procesos internos del cuerpo humano.
Quizá estaba buscando aprender algo nuevo incluso en esa tragedia. Sin embargo, había algo en su actitud que no encajaba. No había compartido sus intenciones conmigo, ni siquiera me había dirigido una palabra tras su declaración indiferente en el quirófano. Parecía estar completamente concentrado, casi absorto, mientras guiaba la camilla por los pasillos fríos del hospital. Al final, decidí no darle demasiada importancia. Atribuí su comportamiento a una excentricidad más de su personalidad, de esas que los médicos con años de experiencia suelen desarrollar. Era uno de esos días extraños en el hospital. Pocos pacientes, un ambiente inusualmente tranquilo y la sensación de que el tiempo pasaba más lento de lo normal. Decidí aprovechar el momento para hacer algo que rara vez podía permitirme, socializar con los demás médicos. Entre el constante ajetreo de emergencias y quirófanos, era raro encontrar tiempo para una conversación casual, así que me dirigí a las áreas comunes con la intención de charlar y conocer más a mis colegas. Caminando por los pasillos, me topé con algo que me dejó desconcertado, una puerta que nunca antes había notado. No estaba etiquetada, lo cual era extraño, ya que los hospitales suelen ser un laberinto cuidadosamente señalizado. Mi curiosidad, mezclada con la certeza de que conocía cada rincón del St. Mary's Grace, me llevó a abrirla. Al cruzar el umbral, me quedé inmóvil. Dentro había un paciente. Estaba conectado a una serie de máquinas que emitían un leve zumbido, con tubos que entraban y salían de su cuerpo. Una sonda lo mantenía intubado, claramente para ayudarlo a respirar, y en su piel pálida se podían ver múltiples cicatrices, largas y meticulosas, como si hubieran sido hechas por un bisturí a lo largo de años. No era una sala de recuperación ni una UCI. Era algo completamente diferente. Algo personal. Mis pensamientos se interrumpieron cuando la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Giré rápidamente y ahí estaba él, el doctor Alstead, con su rostro inexpresivo, pero con una intensidad en los ojos que no había visto antes. «Hola, chico», dijo, en un tono que intentaba ser casual, pero no lograba disimular la carga emocional detrás de sus palabras. «¿Qué te parece?», señaló al hombre en la cama con un leve movimiento de la cabeza. «¿Crees que alguien así querría seguir viviendo?». Antes de que pudiera responder, soltó una risa breve, pero extrañamente triste. No era la risa irónica de alguien acostumbrado al dolor, sino algo más profundo, más desgarrador. «Ese hombre ahí», continuó, mirando al paciente con una mezcla de orgullo y desolación. «Es mi hijo. Hace años, después de un accidente, lo dieron por muerto. Y tenían razón, en cierto modo. La mayoría de sus órganos quedaron aplastados, irreparables. Pero no pude aceptarlo. No podía perderlo así». Hizo una pausa, como si las palabras pesaran más de lo que podía soportar. «He pasado los últimos años reemplazando cada uno de sus órganos, uno por uno». Me quedé sin palabras. Lo que estaba diciendo sonaba increíble, imposible incluso. Pero al observar el cuerpo en la cama, entendí que no estaba mintiendo. Las cicatrices contaban una historia macabra de reconstrucción, de obsesión y desesperación. «Pero esto no es el monstruo de Frankenstein, chico», agregó, en un tono que oscilaba entre la resignación y la desesperanza. «No puedo devolverle la vida. Solo puedo lograr que sus pulmones apenas funcionen, que su corazón lata lo suficiente para mantener el cuerpo en movimiento. No es vivir, Lucas. Es algo más, algo que no sé si debería existir». Lo miré, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. El doctor Alstead no era solo un cirujano brillante, era un hombre destrozado por su dolor, que había traspasado los límites éticos y científicos en un intento desesperado por aferrarse a la única familia que le quedaba. Y lo más inquietante de todo era que, en el fondo, no sabía si lo que había hecho era una proeza médica, o una tragedia sin sentido. El silencio en aquella sala era casi tangible. Tras unos segundos eternos, el doctor Alstead rompió la tensión. «Escucha, chico»,
dijo, con un tono cargado de agotamiento, sé lo que estás pensando. Y probablemente tengas razón. Esto no es ético, ni legal. Pero antes de que me reportes al hospital, solo te pido una hora con mi hijo. Una última hora. Después de eso, puedes decirles a todos lo que he hecho, y enfrentaré las consecuencias. La súplica en su voz, esa mezcla de desesperanza y resignación, me desarmó. No estaba de acuerdo con lo que había hecho, pero su dolor era tan humano, tan visceral, que no pude decirle que no. Asentí sin decir palabra, giré y salí del cuarto, cerrando la puerta tras de mí. Me quedé allí, apoyado en la pared fría del pasillo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar y ver. No era correcto. Nada de esto lo era. Pero, aunque suene contradictorio, algo en mí entendía por qué lo había hecho. Respeté el tiempo que me pidió. Una hora. Ni más ni menos. Luego me dirigí directamente a la oficina del jefe del hospital, el Dr. Alan Whitmore, un hombre de cabello gris y modales impecables que manejaba el St. Mary's Grace con una autoridad serena. Al contarle lo que había visto, su rostro, siempre controlado, se transformó. Fue como si el peso del mundo se le viniera encima. ¿Está seguro de esto, doctor Almeida? Me preguntó, aunque su tono dejaba claro que ya sabía la respuesta. Sí. Necesitamos ir ahora mismo. En cuestión de minutos, el doctor Whitmore, un asesor legal y yo estábamos en camino al cuarto. Los pasillos, tan familiares, parecían extrañamente largos y opresivos. Al llegar, empujamos la puerta con determinación, pero lo que encontramos al otro lado nos dejó helados. El doctor Alstead estaba recostado junto a su hijo, sus ojos cerrados, su expresión en paz por primera vez desde que lo conocía. Ambos cuerpos, el del cirujano y el del hombre conectado a las máquinas, estaban inmóviles. Muertos. Noté una jeringa vacía junto al cuerpo del doctor Alstead. No necesitábamos ser forenses para deducir lo que había pasado. Había escogido terminar con el sufrimiento de su hijo y con el suyo propio. La escena me dejó con una sensación de vacío difícil de describir. El doctor Alstead, un hombre de una brillantez innegable, había sido consumido por su amor paternal. Su obsesión por salvar a su hijo lo había llevado a cruzar todas las fronteras éticas y legales, pero también mostraba hasta dónde es capaz de llegar un padre por no perder lo que más ama. Sin embargo, esa misma devoción lo cegó. No pudo ver que, a pesar de sus logros médicos, la vida no puede ser mantenida solo con máquinas o bisturíes. La pregunta sobre si había obrado bien o mal no tenía respuesta sencilla. Era un recordatorio de que incluso las mejores intenciones pueden conducirnos a decisiones moralmente complejas, donde el límite entre el amor y la obsesión se desdibuja. Como médicos, juramos respetar la vida, pero también las normas que nos protegen del caos. No podemos ser jueces de la vida de los demás, por mucho que el dolor nos impulse a actuar como salvadores. El caso del doctor Alstead me enseñó una lección amarga: el amor puede ser la fuerza más poderosa, pero también la más peligrosa, si nos lleva a olvidar los principios que sostienen nuestra humanidad. Continuamos. El niño que no debería estar ahí. Me llamo Samuel Vargas, estudiante de medicina, y esta noche me ha tocado enfrentar uno de los momentos más temidos por los nuevos, la guardia en la sala de autopsias. Dicen que es algo necesario, una especie de prueba para templar nuestros nervios y ayudarnos a ver los cadáveres con objetividad. Pero, honestamente, no sé si esto es más una lección de anatomía o una de valentía. La sala parece sacada de una película de terror. Las luces parpadean débilmente, proyectando sombras que bailan en las paredes, y el frío, mucho más penetrante de lo que el aire acondicionado debería permitir, se cuela por mi bata hasta calarme los huesos. Me pregunto si todas las salas de autopsias del mundo tienen que ser tan macabras. ¿Es intencional? ¿Un método más para probarnos? Solo estoy yo aquí, rodeado de silencio y acero brillante.
Los cuerpos yacen bajo las sábanas blancas, inmóviles pero extrañamente presentes, como si esperaran algo. Intento enfocarme en los apuntes que traje conmigo, pero cada sonido, desde el zumbido de los fluorescentes hasta el lejano crujir de una puerta, hace que me sobresalte. Al pasar las horas, el miedo que al principio me había dominado comenzó a disiparse. Me concentré en leer mis apuntes, aunque de vez en cuando lanzaba miradas furtivas hacia los cuerpos bajo las sábanas. Intentaba convencerme de que era solo mi imaginación lo que hacía que las sombras parecieran moverse o que el frío pareciera intensificarse. Poco a poco, el ambiente dejó de intimidarme y, aunque seguía sintiendo cierta incomodidad, el pánico inicial ya no estaba. Fue entonces cuando lo escuché. Un golpe seco, seguido de un leve crujido metálico. Provenía del rincón más oscuro de la sala, donde estaba la máquina de incineración. Me quedé inmóvil por un instante, con el corazón latiendo con fuerza. Intenté convencerme de que era algún ruido normal del equipo, un mecanismo ajustándose, pero la idea de que algo estuviera fuera de lugar comenzó a rondar en mi cabeza. ¿Y si alguien quedó atrapado ahí?, pensé, aunque sabía que era ridículo. Los protocolos son estrictos, casi obsesivos, y no hay forma de que eso ocurra. Aún así, el golpe había sonado demasiado real como para ignorarlo. Respiré hondo, tratando de calmarme, y me levanté con cautela, caminando hacia la máquina. Cada paso hacía que el zumbido de las luces pareciera más ensordecedor, como si el ambiente estuviera conspirando para intensificar mi nerviosismo. Al llegar, vi que la puerta de la máquina estaba cerrada, pero había un ligero rastro de humedad en el suelo, como si alguien hubiera caminado descalzo dejando huellas que se evaporaron antes de llegar a la luz. Mi mano tembló ligeramente al girar el seguro y abrir la compuerta. Lo que vi dentro casi hizo que me cayera de espaldas. Era un niño. O más bien, el cadáver de uno. Parecía tener entre 6 y 7 años. Estaba colocado cuidadosamente dentro, como si estuviera preparado para la incineración. Su piel era pálida, casi traslúcida bajo la luz tenue de la sala, y sus pequeñas manos estaban cruzadas sobre el pecho. Por un momento, me quedé paralizado, intentando comprender cómo algo así había llegado ahí sin que yo lo supiera. Pensé en los procedimientos. Ningún cuerpo se traslada a la máquina sin una notificación previa. No había ningún registro sobre un niño en mi turno. Intenté racionalizarlo, tal vez se trataba de un error administrativo, un cuerpo que alguien dejó preparado para ser procesado antes de mi llegada. Pero algo no encajaba. Había algo en la quietud del cadáver, en su rostro inusualmente sereno, que me erizaba la piel. Cerré la compuerta de la máquina con cuidado y retrocedí, tratando de decidir qué hacer. Informar a alguien parecía lógico, pero una parte de mí quería fingir que no lo había visto, que todo era un malentendido que se resolvería solo al amanecer. Los minutos pasaron como una eternidad. Mi mente seguía tratando de encontrar una explicación lógica para la presencia del niño en la máquina de incineración, cuando un ruido ensordecedor me hizo saltar de mi silla. Era el sonido de la máquina encendiéndose, su motor rugiendo con un estruendo mecánico que hizo vibrar las paredes. Y entonces lo oí. Un grito. Era un alarido desgarrador, lleno de un dolor tan puro que me paralizó. Era imposible. Ningún cadáver podía gritar. Sin pensarlo, corrí hacia la máquina. El panel de control mostraba que estaba en pleno proceso de incineración, y los gritos continuaban, como si vinieran directamente desde el interior. Esto no puede estar pasando, murmuré mientras intentaba apagarla. Mis dedos temblaban mientras pulsaba cada botón, cada interruptor. Nada funcionaba. Era como si la máquina tuviera voluntad propia, negándose a detenerse. En mi desesperación, golpeé el panel de control, gritando al vacío de la sala. Pero los gritos, esos gritos, no cesaban. Decidí salir corriendo. El sótano era un laberinto de pasillos fríos y mal iluminados, pero logré llegar a recepción, donde encontré a otro interno y un médico.
Con el corazón desbocado y las palabras atropellándose en mi boca, les expliqué lo que estaba pasando. Al principio me miraron incrédulos, pero algo en mi rostro, en el terror absoluto que sentía, debió convencerlos. Vamos, rápido, dijo el doctor, liderando el camino de regreso a la sala de autopsias. Al entrar, los gritos eran más intensos, rebotando en las paredes de acero y llenando cada rincón del lugar. El doctor intentó apagar la máquina, revisando los controles con la calma y precisión de quien ha visto de todo, pero pronto se dio cuenta de que no iba a funcionar. «No podemos apagarla», exclamó, mirando hacia mí y el otro interno. «Traigan algo para romper la escotilla». Ahora. Encontramos una barra de hierro cerca y, entre los tres, comenzamos a golpear la escotilla con todas nuestras fuerzas. El metal cedió finalmente, retorciéndose con un chirrido. Pero al abrirla, el aire salió con un vapor caliente y denso, y dentro no había nada. La máquina estaba vacía. Ningún cuerpo. Ningún niño. Solo las brasas incandescentes del proceso de incineración y el eco de nuestro propio jadeo. Los gritos se habían detenido en el instante en que rompimos la escotilla, dejando un silencio más opresivo que cualquier ruido. «Esto no tiene sentido», susurró el interno, con el rostro pálido. El doctor permaneció en silencio, mirando fijamente el interior vacío de la máquina, como si tratara de encontrar una respuesta que encajara con su experiencia médica y científica. Finalmente, cerró la puerta de golpe y se dirigió hacia mí. «¿Estás seguro de lo que viste?», preguntó, con el tono de alguien que no quería aceptar lo que acababa de presenciar. Asentí, incapaz de articular palabras. Él suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Sea lo que sea, esto se queda entre nosotros. Nadie va a creerlo, y si insistes en contarlo, no harás más que arruinarte la carrera». «¿Entendido, Vargas?». Solo pude asentir de nuevo. Mientras salíamos de la sala, sentí que algo me observaba. El frío era aún más intenso, como si algo invisible se hubiera apoderado de aquel lugar. Y entonces lo escuché, apenas un susurro, pero lo suficientemente claro como para helarme la sangre. «¿Por qué no me ayudaste?». Me giré de golpe, pero no había nadie allí. Continuamos. El enigma del cuerpo negro. Me llamo Simón Ledesma, médico forense con más de 15 años de experiencia en el campo. Para muchos, mi trabajo sería impensable, para mí, es rutina. Día tras día examino cuerpos cuyos secretos han quedado sellados en el silencio de la muerte. Mi labor es arrancarles esas verdades. Cada cadáver tiene una historia, y yo soy el encargado de descifrarla. He visto de todo: cuerpos aplastados por accidentes, víctimas de crímenes pasionales, restos deformados por incendios o mutilaciones que parecerían más propias de una pesadilla que de la realidad. Recuerdo una vez, hace años, cuando me trajeron un cuerpo completamente drenado de sangre, sin una sola gota visible en los tejidos. Ese caso me marcó, pero con el tiempo aprendí a mantener la compostura. Todo tiene una explicación, o eso pensaba. Aquella mañana llegó como cualquier otra. El hospital estaba sumido en el ajetreo habitual, y yo caminaba por los pasillos con mi taza de café en una mano y el expediente del día en la otra. No me sorprendí al ver a Claudia, la enfermera encargada de las transferencias a la morgue, esperándome en la puerta de mi oficina. Su rostro, sin embargo, me llamó la atención, estaba más pálida de lo habitual, sus ojos evitaban encontrar los míos. «Doctor Ledesma, esto es diferente», me dijo, su voz temblando mientras me extendía un documento con manos ligeramente sudorosas. «¿Diferente cómo?». Pregunté con una sonrisa sarcástica, acostumbrado a que los recién llegados al área de autopsia se impresionaran fácilmente. «No lo sé, pero algo en ese cuerpo no está bien. Lo dejaron abajo, en el sótano. Es espeluznante». Reí, pensando que su imaginación había hecho de las suyas. «Claudia, después de tanto tiempo en esto, espeluznante ya no significa mucho para mí.
Seguro que no es para tanto. Ella no respondió. Solo bajó la mirada y se fue en silencio, dejando tras de sí un ligero escalofrío que no supe explicar. Terminé mi café de un trago, guardé el expediente en mi bolsillo y tomé el ascensor hacia el sótano. Al llegar, el aire parecía más denso de lo normal, el leve zumbido de los fluorescentes rotos resonaba en el ambiente y el frío era más penetrante que de costumbre. Cuando entré en la sala de autopsias, el cuerpo ya estaba sobre la camilla de acero inoxidable, cubierto con una sábana blanca. Me acerqué sin apuro, todavía esbozando una sonrisa, seguro de que lo que me esperaba no sería más que otra historia para contar en el almuerzo. Pero al retirar la sábana, la sonrisa desapareció de mi rostro. Al retirar la sábana, lo primero que noté fue el rostro del cadáver, si es que aquello podía llamarse rostro. El expediente decía hombre de 32 años, tez blanca, pero lo que tenía frente a mí era una parodia de un ser humano. Su piel estaba cubierta de bultos que deformaban grotescamente sus facciones, como si algo hubiera intentado abrirse paso desde el interior. Apenas unos mechones de cabello quedaban adheridos a un cuero cabelludo agrietado, con fisuras tan profundas que parecía que la piel pudiera desprenderse en cualquier momento. Cerré los ojos por un instante, respirando hondo, intentando convencerme de que era una enfermedad inusual, tal vez una condición genética extremadamente rara. Me aferré a esa idea mientras colocaba mis guantes y preparaba el bisturí. Mi pulso estaba más rápido de lo habitual, pero lo atribuí a la sorpresa inicial. El primer corte fue en el pecho, como siempre, una incisión en forma de I. Al abrir la cavidad torácica, la realidad se desmoronó un poco más. Los órganos no estaban en sus posiciones habituales. El corazón parecía haber migrado hacia el lado derecho, los pulmones eran asimétricos y, lo más desconcertante, había un tejido extraño conectando varios órganos. Una especie de membrana negra y brillante que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Intenté seguir el procedimiento, documentando cada anomalía. Al menos en apariencia, los órganos no mostraban signos evidentes de trauma, envenenamiento o enfermedad. Pero al intentar extraer uno de los riñones, descubrí algo todavía más desconcertante: los huesos del cadáver eran completamente negros. No quemados ni teñidos, sino naturalmente negros, como si estuvieran hechos de algún material extraño. Comencé a sentir una opresión en el pecho. Había algo profundamente equivocado en este cuerpo. Las anomalías eran tantas que parecían imposibles de explicar. Busqué en el expediente cualquier indicio adicional, pero era sorprendentemente escueto. Ni nombre, ni dirección, ni antecedentes médicos. Era como si este hombre no existiera. La idea de que nadie reclamaría el cuerpo me dio cierta libertad para explorar más a fondo, aunque en el fondo de mi mente, una pequeña voz me pedía que me detuviera. No era racional, pero cada corte que hacía, cada órgano que examinaba, intensificaba la sensación de que estaba cruzando un límite que no debía. Decidí examinar la cabeza. Algo en su rostro me incomodaba más que cualquier otra cosa. Al tomar el bisturí y hacer una incisión en el cuero cabelludo, descubrí una estructura extraña justo debajo del cráneo, una protuberancia ósea que no pertenecía a la anatomía humana. Parecía una extensión del hueso, pero su textura era diferente, más suave al tacto, casi como si estuviera viva. Mientras intentaba entender qué era aquello, un sonido seco resonó en la sala. Era como si alguien hubiera arañado la puerta de la morgue. Dejé el bisturí sobre la mesa y giré la cabeza, tensándome. No había nadie más en el sótano, al menos no que yo supiera. Tranquilo, Simón, me dije a mí mismo. Probablemente era el sistema de ventilación o algún ruido normal del edificio. Pero cuando volví la vista al cadáver, juré que uno de sus dedos se había movido ligeramente. Mi mente trató de racionalizarlo: contracción muscular, reflejos post-mortem, cualquier cosa menos lo que parecía. Pero el frío que sentí recorriendo mi espalda no pudo ser ignorado. Algo me decía que debía cerrar ese cuerpo y marcharme de allí. Sin embargo, mi lado profesional prevaleció.
Tomé una larga bocanada de aire, tratando de calmar mis nervios. Es solo un cadáver, Simón, me repetí mentalmente mientras regresaba al cráneo. Pero cuando mis ojos volvieron al rostro del cuerpo, noté algo que no estaba allí antes, los ojos estaban abiertos. El escalofrío que recorrió mi cuerpo fue instantáneo. Las venas de los ojos estaban hinchadas y visiblemente rojizas, como si algo las hubiera forzado a sobresalir. Aquellas órbitas vacías parecían mirarme fijamente, aunque sabía que era imposible. Retrocedí un paso, con el corazón latiendo con fuerza. Tropecé con el instrumental, tirando un par de pinzas al suelo, mientras mis pensamientos se desmoronaban en un caos de lógica y pánico. Esto es imposible, me dije a mí mismo en voz alta, como si ponerlo en palabras pudiera hacerlo menos real. Pero la imagen de esos ojos seguía grabada en mi mente, y la opresión en mi pecho creció hasta volverse insoportable. Por más que intenté racionalizarlo, no podía continuar. Dejé caer mis guantes y salí del sótano apresuradamente. El aire frío y pesado de la morgue pareció aferrarse a mi ropa, como si quisiera detenerme. En mi desesperación, fui directo al consultorio de un colega y amigo, el doctor Alejandro Montalvo, un internista que solía reírse de mis historias de la morgue. Alejandro, necesito que me ayudes con algo. Ahora. ¿Qué ocurre, Simón? Pareces haber visto un fantasma, respondió, levantándose de su escritorio con una sonrisa que se desvaneció al ver mi rostro. Es el cadáver. Necesito que lo veas conmigo. Hay algo raro. Muy raro. Sin más explicaciones, lo conduje hacia el ascensor. Durante el trayecto, Alejandro intentó sacarme más detalles, pero no podía explicarlo. ¿Cómo le decía que había encontrado un cadáver que movía los ojos? ¿Que algo en ese cuerpo no solo parecía muerto, sino antinatural? Cuando llegamos al sótano, me detuve frente a la puerta de la morgue. El frío ahora parecía irradiar desde el interior, más intenso que antes. Empujé la puerta con una mezcla de temor y decisión, solo para que mi corazón se detuviera un segundo al mirar dentro. El cadáver ya no estaba. En su lugar, la camilla de acero inoxidable estaba cubierta de una inmensa mancha de sangre que parecía haber sido derramada recientemente. Era un charco espeso y oscuro, que chorreaba por los bordes, pero lo más perturbador era el rastro que se extendía desde la camilla hasta el suelo. Era como si algo hubiera arrastrado el cuerpo, dejando un camino de sangre que desaparecía gradualmente hacia la esquina más oscura de la sala. ¿Qué demonios es esto, Simón? Preguntó Alejandro, retrocediendo un paso mientras sus ojos recorrían la escena. No respondí. Mi mente intentaba procesar lo que estaba viendo, pero ninguna explicación tenía sentido. El cadáver se había movido. O lo habían movido, ¿pero quién? ¿Cómo? Alejandro se inclinó hacia la camilla, examinando la sangre. Esto es reciente. Ni siquiera ha coagulado del todo. ¿Estás seguro de que nadie más estaba aquí? No había nadie. Solo yo, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. De repente, un ruido seco rompió el silencio. Venía del pasillo fuera de la morgue, un sonido húmedo, como si algo pesado estuviera siendo arrastrado. Alejandro y yo nos miramos, y aunque todo en mí quería salir corriendo, algo me obligó a acercarme lentamente hacia la puerta. Cuando asomé la cabeza al pasillo, no había nada. Solo el eco del ruido que se desvanecía en dirección a las escaleras que llevaban al nivel superior. Simón, creo que deberíamos llamar a seguridad, murmuró Alejandro. Le hice caso a Alejandro, y juntos fuimos de inmediato a notificar a seguridad. Cuando les explicamos lo sucedido, las caras de los guardias pasaron de la incredulidad a una expresión más seria al mencionar el rastro de sangre y la desaparición del cadáver. No era algo que tomaran a la ligera, especialmente con el historial de intentos de robo de cuerpos en hospitales grandes. En cuestión de minutos, el hospital entero estaba en alerta. Cerraron los accesos principales y comenzaron un rastreo. Mientras tanto,
un grupo de guardias, Alejandro y yo seguimos el rastro de sangre, que conducía de forma errática por los pasillos. Cada gota parecía más fresca de lo que debería, como si no estuviera del todo seca a pesar del tiempo transcurrido. Eso ya era extraño, pero no dije nada. No quería parecer más paranoico de lo que ya estaba. Subimos al nivel superior siguiendo el rastro. Cada paso parecía cargado de tensión. El pasillo estaba completamente vacío, y el eco de nuestros pasos se multiplicaba en las paredes. El rastro de sangre se hacía más grueso mientras ascendíamos. Cuando llegamos a la azotea, el aire frío de la noche nos golpeó como una bofetada. Lo que encontramos allí me dejó sin palabras. Había un conjunto de costillas tiradas cerca de una esquina, bañadas en sangre fresca. Otros órganos estaban desparramados en un patrón caótico, como si alguien los hubiera arrojado al azar. El corazón yacía en el centro, con una incisión precisa que no se correspondía con los cortes que yo había hecho durante la autopsia. Era imposible que alguien hubiera tenido tiempo de desmembrar el cadáver de esa manera sin ser descubierto. Los guardias se dispersaron por la azotea, buscando alguna señal del cuerpo o del supuesto ladrón. Pero lo más inquietante fue lo que encontramos junto a los órganos, marcas en el suelo, como si unas manos deformes hubieran dejado impresiones en el cemento, largas y delgadas, con dedos que parecían garras. «Esto no puede ser real», susurró Alejandro, cubriéndose la boca con una mano mientras miraba horrorizado las costillas desparramadas. Uno de los guardias sugirió que el responsable era un traficante de órganos, alguien que había extraído lo que necesitaba y luego abandonado los restos. Era una explicación lógica, pero algo en mi interior no podía aceptar esa teoría. Sabía que no era posible. No con lo que había visto en la morgue. No con las condiciones del cadáver. Y, sobre todo, no con esas marcas en el suelo. ¿Cómo explicarías las marcas?, pregunté, rompiendo el silencio mientras señalaba las huellas. Nadie respondió. El jefe de seguridad decidió cerrar la investigación como un posible robo de órganos, aunque en voz baja admitió que todo era demasiado extraño. Pidió que los restos fueran recogidos y enviados al laboratorio para su análisis, pero esa noche, mientras todos bajaban de la azotea, me quedé un momento más. Miré al cielo oscuro y sentí una opresión en el pecho. Algo en mí sabía que esto no había terminado. Hasta el día de hoy, el caso quedó archivado como un robo de cadáveres con fines de tráfico de órganos. Pero yo no lo creo. A veces, mientras reviso expedientes o examino cuerpos en la morgue, recuerdo ese rostro deformado, esos ojos abiertos y las marcas en la azotea. Me pregunto qué clase de fuerza antinatural se estaba manifestando aquella noche. No sé en qué creer. Mis años de experiencia me dicen que todo tiene una explicación lógica, pero esa experiencia también me ha enseñado a reconocer cuando estoy fuera de mi profundidad. Y esto, definitivamente, lo estaba. Continuamos. Ojos en la oscuridad. Mi nombre es Dr. Wojciech Jankowski, médico forense. Mi labor es simple en teoría, desentrañar los secretos de los muertos. En la práctica, mi oficio es un intrincado rompecabezas, una danza meticulosa entre ciencia y misterio. Cada cuerpo que llega a mi mesa cuenta una historia, y mi tarea es escuchar con paciencia y precisión. Aquella noche, como tantas otras, me encontraba solo en la sala de autopsias. La morgue tenía ese aire impersonal y frío que tantos encuentran inquietante, pero que para mí era casi acogedor. Las luces blancas brillaban sin piedad, reflejándose en los azulejos y en las bandejas de acero quirúrgico. Frente a mí, sobre una camilla, yacía el cuerpo de una mujer de mediana edad, hallada sin vida en su apartamento. La policía buscaba respuestas y yo era el encargado de proporcionarlas. Mientras mis manos trabajaban con la precisión de quien ha realizado esta rutina cientos de veces, me invadió una extraña sensación. Un leve cosquilleo recorrió mi cuello, como si alguien estuviera detrás de mí, observándome. Levanté la vista y miré alrededor. La sala estaba vacía,
salvo por los cadáveres, envueltos en bolsas plásticas o cubiertos por sábanas blancas. Sus rostros estaban ocultos, pero aún así sentí que algo invisible estaba fijando su atención en mí. Suspiré y sacudí la cabeza. Es el cansancio, me dije, volviendo a enfocarme en el cuerpo que tenía frente a mí. Las largas horas en la morgue y el peso de las historias que desentrañaba a diario a veces cobraban su precio en mi mente. Me sumergí nuevamente en mi labor. La mujer tenía hematomas en los brazos, como si alguien la hubiese sujetado con fuerza. También encontré marcas en su cuello, señales de una presión que había durado demasiado. El rompecabezas empezaba a tomar forma, un posible caso de estrangulamiento. Sin embargo, la sensación no desaparecía. Era como si el aire a mi alrededor se hubiese vuelto más denso, cargado de algo que no podía explicar. Pero la calma que otorgan los años de experiencia me mantuvo firme. Los muertos no hablan, me recordé. Al menos, no de la manera que otros temen. Mientras tomaba las últimas notas en mi reporte, confirmé lo que los indicios me habían estado gritando desde el principio: estrangulación. Las marcas en el cuello eran inequívocas, y los hematomas en los brazos corroboraban un forcejeo. Esta mujer había luchado por su vida, pero su atacante había sido implacable. Tecleé el diagnóstico en el ordenador con la calma de quien ha hecho esto demasiadas veces. Sin embargo, algo me hizo detenerme. Una fracción de segundo. Algo imperceptible, pero imposible de ignorar. Cuando levanté la vista, noté que una de las esquinas de la sala de autopsias parecía más oscura de lo normal, como si las luces fluorescentes no alcanzaran a iluminarla por completo. Parpadeé, tratando de enfocar mi visión. El área volvió a su aspecto habitual. Sacudí la cabeza, sintiéndome ridículo. Tal vez necesitas más café, murmuré para mí mismo. El pensamiento no tuvo tiempo de asentarse porque en ese momento las puertas de la morgue se abrieron, dejando entrar a los asistentes con otro cadáver. Sobre una nueva camilla, cubierto con una sábana blanca, yacía el cuerpo de un hombre de mediana edad. Su piel tenía un tono enfermizo, casi verdoso, incluso bajo las luces implacables. Los asistentes me informaron que había sido hallado desplomado en su oficina, sin signos evidentes de violencia. Me coloqué los guantes y deslicé la sábana hacia abajo, exponiendo el cuerpo. Al examinarlo más de cerca, mi atención se centró en sus labios y uñas, teñidos de un azul grisáceo que era inconfundible para un ojo entrenado. Deslicé el bisturí con cuidado, abriendo su tórax para recoger muestras. Un olor ligeramente químico emanó de sus órganos, un indicio que mis sentidos ya habían aprendido a reconocer. Envenenamiento, murmuré, más para mí mismo que para los asistentes, que ya habían salido de la sala. Algo en su semblante me indicaba que había ingerido una sustancia letal, probablemente una intoxicación aguda por cianuro o alguna toxina similar. Era demasiado pronto para confirmarlo sin los análisis toxicológicos, pero mi instinto raras veces se equivocaba. Mientras tomaba una muestra de su estómago, esa sensación regresó. Una mirada. Algo detrás de mí. Me detuve en seco, mi corazón latiendo un poco más rápido. Giré la cabeza bruscamente hacia donde creía sentir aquella presencia. No había nada. Solo los cadáveres y el brillo clínico del acero y las luces fluorescentes. Respiré hondo, tratando de calmarme. Era absurdo. Me estaba dejando llevar por la fatiga y por la atmósfera de la sala, que a veces parecía amplificar cualquier susurro de la imaginación. Pero una pequeña voz en mi mente insistía en que algo estaba fuera de lugar. Traté de convencerme de que no pasaba nada, pero mientras volvía al cuerpo sobre la camilla, no pude evitar preguntarme si de verdad estaba solo en la morgue. Aparté el cadáver del hombre envenenado, lo cubrí cuidadosamente y dejé los restos preparados para el análisis toxicológico que confirmaría mis sospechas. El procedimiento había sido rutinario, aunque el ambiente de la morgue esa noche no se sentía nada normal. Un escalofrío recorrió mi espalda al recordar la sensación persistente de ser observado, pero me forcé a mantenerme enfocado.
Había más trabajo por hacer. Frente a mí esperaba el cuerpo de una joven que la policía había traído horas antes. Según los reportes preliminares, no había familiares que reclamaran el cadáver ni un contexto claro sobre su muerte. Estas eran las autopsias que más me frustraban. Sin presión externa, podría haberla dejado para otro día, pero la idea de demorar el trabajo siempre me parecía una falta de respeto hacia los muertos. Con movimientos metódicos, retiré la sábana que cubría a la chica. Su rostro pálido, enmarcado por cabellos desordenados, era inquietantemente sereno. A simple vista no había señales de violencia. Deslicé mis guantes nuevamente, encendí la grabadora y comencé a describir mi proceso. Sujeto femenino, aproximadamente 20 a 25 años. Ningún signo visible de trauma en la superficie externa del cuerpo. Procedo con la apertura del tórax. El bisturí cortó con precisión la piel y los tejidos, revelando los órganos internos. Era un proceso que repetía tan a menudo que casi se sentía mecánico. Sin embargo, algo en esta joven me provocaba una leve incomodidad. Todo parecía normal a primera vista, pero mientras inspeccionaba su corazón, noté algo inusual. Estaba ligeramente más grande de lo esperado, con signos de fibrosis en las paredes. Tras un examen más detallado, la conclusión comenzó a formarse en mi mente. Causa probable de muerte, insuficiencia cardíaca, dije, apagando la grabadora. Hice las anotaciones finales en mi informe y me incliné hacia atrás, sintiendo el peso acumulado de la noche en mis hombros. La sensación de ser observado regresó, pero esta vez decidí ignorarla. Era tarde, estaba agotado, y sabía que mi mente podía jugarme malas pasadas en estos momentos. Mientras giraba para recoger unos documentos del escritorio detrás de mí, mi cuerpo se paralizó. Allí, en medio de los cadáveres, había algo que no debería estar. Un ser, si es que podía llamársele así, se erguía entre las camillas. Su figura era pura sombra, un manto negro que parecía absorber la luz a su alrededor. Sus ojos eran dos farolas blancas, brillando con una intensidad antinatural. Lo más perturbador era la forma en que de la oscuridad de su cuerpo emergió una boca, amplia y grotesca, que no se movía al hablar pero que transmitía palabras igualmente. Adelante, dijo, con una voz que no escuché con mis oídos, sino con algo más profundo. No se dirigía a mí, sino a uno de los cadáveres. Mis ojos siguieron la línea invisible de su atención, pero antes de que pudiera comprender a quién se refería, el ser giró su mirada hacia mí. Sus ojos, vacíos y luminosos, perforaron mi ser. Sentí como si mi esencia misma se desgarrara, como si algo dentro de mí estuviera siendo arrancado con solo su mirada. Era una sensación de absoluto vacío, de la vida misma desvaneciéndose como un aliento en el aire frío. No recuerdo mucho después de eso. Un zumbido llenó mis oídos, y el mundo se volvió borroso antes de que todo se apagara por completo. Desperté en una habitación que reconocí al instante como una de las salas de descanso del hospital. El aire tenía el aroma peculiar de desinfectante y café rancio, y las luces eran más cálidas que las de la morgue, aunque no menos implacables. Mi visión tardó unos segundos en enfocarse, pero cuando lo hizo, vi el rostro preocupado de Piotr, un colega y amigo de muchos años. ¿Qué demonios te pasó, Wojciech?, me preguntó, cruzando los brazos con la familiaridad de alguien que ya me ha regañado antes por trabajar hasta el límite. Me incorporé lentamente, sintiendo el peso de la fatiga en cada músculo. Mi garganta estaba seca, como si hubiera estado gritando. No estoy seguro. Creo que fue el cansancio, murmuré, aunque las palabras se sintieron huecas incluso mientras las decía. Piotr asintió, aparentemente satisfecho con mi respuesta. Te encontré tirado en el suelo de la morgue. Te traje aquí y te hice un chequeo rápido. Diagnóstico, síncope vasovagal. En resumen, te desmayaste. No es sorprendente con las horas que te cargas y el poco cuidado que tienes contigo mismo. Asentí en silencio, agradecido por su pragmatismo.
Pero mi mente estaba lejos de ese diagnóstico clínico. Las imágenes de lo que había visto, o creía haber visto, seguían arremolinándose en mi cabeza. Gracias, Piotr. Estaré bien, dije, intentando sonar más convincente de lo que me sentía. Me lanzó una mirada escéptica, pero no insistió. Cuando finalmente me quedé solo, cerré los ojos e intenté racionalizar lo ocurrido. Las figuras sombrías y los ojos blancos, esa voz que resonaba más allá del oído humano, todo debía ser un producto de mi imaginación agotada, ¿verdad? ¿Una alucinación causada por el estrés? Y sin embargo, la sensación de vacío seguía presente, como un eco lejano que no lograba disiparse. Regresé a mi apartamento esa noche con una extraña mezcla de alivio y inquietud. Pasé horas repasando cada detalle de lo sucedido, tratando de encontrar una explicación lógica. Pero la lógica tiene límites, y lo que había experimentado parecía estar más allá de esos límites. Tal vez nunca sabría con certeza qué fue lo que vi en la morgue esa noche. Tal vez fue solo mi mente jugando conmigo, o tal vez... Un escalofrío recorrió mi cuerpo al pensar en la posibilidad de que aquello fuera real, de que existieran cosas que escapan a nuestra comprensión y desafían nuestra lógica. Mientras me recostaba en mi cama, mirando el techo y esperando que el sueño llegara, me hice una promesa: seguiría haciendo mi trabajo como siempre lo había hecho. Desentrañando los secretos de los muertos con ciencia y precisión. Pero también aceptaría, aunque solo fuera en un rincón privado de mi mente, que el mundo podía ser mucho más vasto y extraño de lo que estaba dispuesto a admitir.